Bienvenidos a iFoodTalks, que nace con el objetivo de divulgar conocimientos tecnológicos y digitales en el sector de la alimentación. Hoy, José Luis Montesino, de comefruta.com. Aun y las dificultades que presenta hoy en día tener un e-commerce, hoy está con nosotros José Luis Montesino de comefruta.com. Nosotros en iFoodTalks queremos escuchar y ver cómo afronta el reto de tener un producto tan tangible como la fruta y venderlo en un canal tan intangible como el online. José Luis, muy buenas. Hola, buenos días, David, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Nos gustaría conocer tu experiencia y sobre todo cómo has empezado este proyecto de Comefruta, cuánto tiempo llevas y cómo ha sido el cambio de la gran empresa a tener tu propio proyecto. Muy bien, oye, pues nada, primero muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de contar aquí mi proyecto, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Arranco Comefruta en el año 2011, o sea, hace 8 años. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en ese momento en Telefónica. Estuve en Telefónica más de 12 años, antes en alguna otra empresa, pero vamos, fundamentalmente mi carrera profesional ha sido en Telefónica, en temas de marketing, de ventas. Soy ingeniero de telecomunicaciones, o sea que tengo un pasado bastante técnico, pero al final mis últimos años más en el marketing y en las ventas. Y al final, bueno, vi que el mundo de la multinacional me había gustado, trabajaba muy a gusto, pero quería algo más y quería otra forma de trabajar, con más independencia, cosas que suceden más rápido, que en la multinacional es muy difícil poner las cosas en marcha, y al final ya más un tema no de ganar más, sino más de satisfacción personal con lo que estaba haciendo. ¿Y cómo funciona Comefruta? Comefruta parte de la idea de acercar los productos del campo al consumidor final. Entonces, tanto en la parte informacional, o sea, dando más conocimiento al consumidor de dónde provienen las frutas, de qué beneficios tienen, de cómo se cultivan, como en la parte operativa de llevar esas frutas de una forma más directa del productor al consumidor. Todos sabemos pues, que hay muchos agentes intermedios en la cadena, que al final pasa bastante tiempo por procesos de conservación, logísticos, etcétera, y bueno, la idea era pues, acercarlo y parte de la producción que teníamos familiar, y luego pues, vi que ese modelo pues no era sostenible y ha ido evolucionando y complementándolo con otras zonas de producción, con alguna cooperativa, con algunos otros productos para completar el catálogo. Entendiendo que hoy, entonces, el modelo de negocio principal es que yo entro en comefruta.com, compro los distintos artículos y directamente desde el campo se ponen en la cesta y me llegan a casa. Exacto. Un poco la idea es que la fruta que compras no está en un almacén o está ahí en una tienda, sino que está en el campo esperando a que la compres. Aquí, José Luis, has comentado dos puntos muy interesantes. Uno es la logística, que ahora entraremos porque, claro, transportar fruta hasta distintas direcciones no es sencillo, seguro. Y por otro lado, has comentado empresas, B2B. Actualmente entiendo que tenéis una parte B2C y otra parte B2B. ¿Cuál es realmente vuestro target? ¿Quién es el consumidor tipo? ¿Qué consumer journey está haciendo ahora mismo? ¿Cuál es este hábito de compra que habéis conseguido que Comefruta esté incorporado en el día a día de esas personas? Vale. Hombre, el proyecto parte de la venta online. Entonces, la venta online está fundamentalmente enfocada al consumidor final, porque es el que ahí le aporta mucha ventaja. Es verdad que entran algunas empresas, pero es más de consumidor final. Ahora, lo que vimos con el tiempo es que el producto y la logística eran muy adecuados también para un cliente de empresa. Entonces, al final, nuestra diferenciación es un buen producto cultivado de una forma algo diferente de lo que se cultivan muchos cultivos industriales y con una logística diferente. ¿Y has podido notar un cambio de hábitos en el consumidor? Es decir, actualmente aquí tienes un gran reto, que es que vendes un producto que se considera fresco, necesidad de verlo, de tocarlo, de experimentarlo, sí, de abrirlo, sí. Y lo vendes en un medio que es totalmente intangible. Sí. ¿Cómo afrontas este reto? ¿Es porque el consumidor cambia o porque tú lo has hecho cambiar en estos 10 años de e-commerce? Hombre, yo creo que nosotros desgraciadamente no tenemos tanta fuerza como no creo que seamos capaces de mover el mercado, ¿no? Somos aún pequeñitos. Es verdad que la web tiene bastantes visitas, porque para estar hablando del mercado de fruta y verdura pues tenemos más de 300.000 visitas al mes, que es un volumen apreciable dentro de lo que es el sector. Entonces, pero yo no creo que seamos capaces de nosotros solos mover el mercado. Sí hay una tendencia, y lo estamos viendo en los
nuestros ratios de conversión a que cada vez la gente compra más online. No lo que nos gustaría, porque siempre estamos, ya llevando 8 años, hemos pasado o nos han pasado por encima varias olas, bolas que no han sucedido. Dice, ya llega lo de la alimentación online, como llegó en los zapatos y realmente pasaron. Esto seguimos en unas cuotas de mercado muy pequeñas, que bueno, podemos discutir si son el 0,9 o el 1,2, pero no estamos en cuotas de que el 20% de la gente compre el producto fresco online. Eso yo creo que llegará, pero tardará todavía tiempo. Ideal que comentes esto, porque realmente es una de las preguntas que me hago a mí mismo de forma muy frecuente. ¿En qué momento estamos? Porque no dejo de escuchar la venta online, grandes players de la distribución que se unen a lanzar sus e-commerce, pues, distintas furgonetas de estos players actuando ya. ¿Realmente está creciendo, o tú que ya llevas todos estos años es algo, un fenómeno que no es una moda, sino es algo que paulatinamente está incrementando? Yo a lo largo de estos 8 años veo que está creciendo de forma lenta, pero yo creo que sostenible. Hay un cambio de hábitos en el modelo de compra, hay mucho consumidor que ya lo de acercarse a la tienda, sigue habiendo consumidores que quieren ir al mercado, que quieren ver y tocar, pero ya empieza a haber consumidores que para ellos eso es un problema, es una pérdida de tiempo, no les aporta nada, lo que confían es en alguien que le dé un producto de calidad y no tanto en verlo o en tocarlo. Eso vemos que es una tendencia que va cambiando, pero lentamente. Donde sí hemos visto un cambio importante es en la información. Yo creo que todo esto va primero el tema de informarse por internet y la compra llega más tarde. Entonces, en las búsquedas de información, y te decía antes que tenemos muchas visitas, muchas, desgraciadamente, esas 300.000 visitas al mes, la mayor parte, por desgracia, no compran. Entonces, bueno, pues tenemos mucho tráfico, pero es gente que viene a informarse sobre qué fruta está ahora de temporada, cuáles son los beneficios de esta fruta, dónde se produce el caqui, o sea, información que a lo mejor antes la tenías más accesible en un frutero de confianza o en un comercio de proximidad, y que ahora hay mucha gente que vas a una frutería y no sabes si ahora toca comprar cerezas porque estemos en temporada o toca comprar caquis. Entonces, eso sí lo están buscando online, eso sí que vemos que hay un crecimiento importante en las búsquedas. Luego, desgraciadamente, la mayor parte pues no les acabamos de convencer de que nos lo compren online y se van a la tienda física, pero bueno, al final estamos aportando una información que yo creo que es interesante y que todo irá llegando. De estas 300.000, ¿ratio de conversión medio? Pues tenemos un ratio de conversión al final de cerca del 1%. A veces estamos un poco por encima, depende de las campañas, a veces un poco por debajo. Es un ratio de conversión, además, muy polarizado, porque claro, tenemos un usuario con una alta fidelidad, o sea, con una compra recurrente muy alta, y esos, bueno, estamos muy por encima en ese tráfico del 4, del 5% de conversión, que para un e-commerce es una conversión muy alta. Si me quedo en el usuario recurrente, pero claro, tenemos una gran parte de usuario nuevo, y la tasa de conversión es muy baja. O sea, convencer a un cliente que está buscando incluso pues de dónde provienen los caquis, y tú le dices, oye, que tengo el mejor caqui, que te lo traigo del productor, del no sé qué tal, a que te haga la compra, esa es muy difícil. Estamos en ratios del 0, vamos, no 0,0, pero 0,2, 0,3, o sea, esos ratios de conversión pueden ser los de cliente nuevo, que son muy bajos, pero es difícil todavía convencer. A ver, realmente conocemos que los ratios de conversión en e-commerce es el principal reto de todos, y entiendo que allí tienes que medir el coste de adquisición de cada cliente, y al tú tener más clientes recurrentes tienes un buen lifetime value, por lo tanto, de alguna forma acaba compensando invertir recursos en todos estos medios de adquisición, pero si el lifetime value pues, puede ser 6 meses, 1 año, distintos años, al final entiendo que es rentable. Sí. Y hilando por aquí, me gustaría preguntar respecto a los canales de adquisición, porque has comentado que tienes estas 300.000 visitas. ¿De dónde vienen? ¿De entrevistas? ¿De YouTube Ads? ¿De Facebook Ads? ¿Cuál es tu canal principal de Pues fíjate, nosotros, yo al principio creía que esto era un producto que, conociendo el mundo digital y tal, era más para gente joven. Luego nos hemos dado cuenta que los que nos compran realmente, los buenos clientes nuestros, son gente de más de 40, incluso más de 50. Esos son los clientes que no son un público, sí, están en Facebook algunos, tal, pero no tenemos un tráfico importante, o por lo menos de conversión de redes sociales. Tenemos un buen ratio de conversión en email marketing de nuestra base de datos, porque la recurrencia, lo que decía, es muy buena y hay mucha información, o sea, no mandamos solo información del producto de oferta, sino de consejos y de propiedades y tal, que muchas veces dicen, hombre, pues no he probado el caqui, pero por las propiedades que me cuentan y por todo esto y tal, y por lo que veo aquí de su sabor y tal, pues voy a animar a probarlo. Y eso nos mueve gran parte de la venta, pero de la venta recurrente, porque claro, es email marketing de base de datos propia. Y en la adquisición,
pues tenemos como canal principal el orgánico, porque esas 300.000 visitas, la gran mayoría son orgánicas, y luego hacemos afiliación. La afiliación también nos funciona bastante bien por lo que comentabas antes, porque tenemos un lifetime value bastante bueno, sabemos que el cliente que prueba repite y la afiliación nos permite hacer modelos a CPA, entonces ahí si nos esforzamos todos y hay bastantes afiliados que lo trabajan muy bien, pues al final salen los CPAs objetivo que queremos nosotros y también les encaja a ellos. Entonces la afiliación también nos funciona bien y hacemos algo de AdWords, pero muy poco, eso es un modelo demasiado competitivo, hay mucho competidor que no conoce porque aquí entra mucha frutería pequeña, productor, entonces como desconocen los CPAs reales y muchos ni los miden, los CPCs en AdWords están muchas veces muy por encima de lo que podemos pagar ninguno. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe o tienen a una agencia que tampoco conoce muy bien el sector y están pagando a CPCs que están fuera de rentabilidad y esas, pues todas esas campañas no las hacemos. Para nuestra audiencia, CPC, coste por clic, que es cuánto pagaré cuando hagan clic en mi anuncio, y CPA, coste por adquisición, cuánto me cuesta captar un cliente tras invertir distintos euros en estos canales de adquisición. Luego, volviendo a lo que has comentado al inicio, la parte logística. ¿Es rentable enviar fruta a cada dirección? Sí, o sea, nosotros, vamos, el proyecto, como os decía, parte en 2011, yo creía que en un año sería capaz de hacer un proyecto rentable, eso no sucedió, fueron 3 los que tardé en conseguir que al principio eran las inversiones, en el desarrollo de la web, en no sé qué, en experimentos que haces al final de campañas, de cosas que no funcionan, entonces fueron 3 años, pero a partir del 4.º año sí es rentable el proyecto y nos medimos cada semana por los resultados de la semana, entonces si una semana perdemos dinero, vemos que tenemos que ajustar, porque es un mercado muy dinámico, la fruta sube y baja de precio pues mucho, entonces tenemos que ir ajustando las variables, pero intentamos que todos los trimestres, pues nosotros tenemos unas revisiones semanales y otra trimestral, y todos los trimestres tienen que salir en positivo, no se puede perder dinero un trimestre. ¿Cómo has conseguido optimizar algo que realmente pesa? El euro kilo es un producto barato. Sí. ¿Cómo has optimizado esto? Claro, realmente hemos tenido que descartar algunos productos que no podemos vender. Por ejemplo, al principio vendíamos patatas muy baratas porque eran buenas y estaban bien, pero claro, hemos visto que productos a 40 céntimos el kilo no somos capaces de rentabilizarlos porque la logística al final nos cuesta más de 20 céntimos el kilo, entonces no hay margen suficiente, no puedo rentabilizar eso. Entonces hay productos que los hemos tenido que quitar y dices, ¿no vendemos patatas? Sí vendemos patatas, pero hemos tenido que ir a vender patatas con más calidad, con unas denominaciones de origen, con unos valores adicionales que son patatas que no compras a 40 céntimos, sino que estás dispuesto a pagar €1 o más de €1, que a partir de ahí son productos en los que nosotros sí podemos rentabilizarlos, si no cuesta más la logística que el producto. Menos es más y valor añadido. José Luis, ¿toda empresa de alimentación necesita tener un e-commerce? Hombre, yo diría que necesita tener una web con información bien puesta, o sea, con mucha información, lo que decía antes. Yo creo que la fase de información esa es clave y ahí ya sí que es masiva y está todo el mundo consultando de cualquier producto. Entonces yo creo que sí, eso cualquier empresa de alimentación tiene que estar. Ahora, si luego ya la venta la tienes que hacer a día de hoy venta online, o tienes otros canales y eso puede suponer un conflicto de canales, te puede provocar más problemas que otra cosa, yo creo que ahí hay que mirarlo caso a caso, no puede ser una regla Vamos general. a mojarnos un poquito. Bueno, a ver. Realmente, si entramos en conflicto con nuestro cliente físico, vamos a poner por caso que vendemos a X cliente de la gran distribución. ¿Debemos crear una marca nueva? ¿Debemos seguir con nuestra marca? ¿Es posible que podemos pensar que debemos descartar el canal online? Hombre, yo creo que a mí crear una marca nueva no me gusta demasiado, o sea, puede ser una solución, pero yo creo que todo esto se refuerza y al final vamos a un escenario en que lo vemos en sectores más desarrollados del online, no en la alimentación, pero en otras, que los canales se refuerzan y es muy difícil estar diciendo este es un cliente del online, este es un cliente físico, entonces yo cada vez hay más una multicanalidad y una complementariedad de canales. Yo creo que tenemos que ayudar a todo ese refuerzo y a centralizar los esfuerzos en que el cliente pueda consultar la información online
online, incluso lo pueda comprar online y luego recoger en la tienda. Todo eso debería ser el escenario a futuro, que es lo que más facilidad da al cliente, y no si lo compro online se llama no sé cómo, y no sé si es esto lo mismo que lo que veo en la tienda y si tiene las mismas características. Eso yo creo que es generar confusión y yo no lo recomendaría de entrada. Iría más a una única marca y ver cómo es. Yo empezaría, la venta online yo creo que es una oportunidad y que no se tiene que ver como una amenaza, sino que se tiene que ver como un canal complementario que al final ayuda a todos. Otra cosa es que no hay que hacer disparates, lo que tampoco puedes hacer es en el canal online poner unas ofertas de Black Friday o de lo que sea que te maten las del canal físico, es decir, mis costes en online como son más bajos, ahora aquí doy unos precios que me rompen, tal. Yo creo que hay que tener una coordinación buena de precios, pero dentro de eso dar opciones al cliente para que vea qué canal le interesa más. Sacaríamos como conclusión una única marca omnicanal y una gestión de PVPs homogénea. Homogénea, sí, yo creo que eso sería el escenario ideal. Venga, pues ya tenemos el consejo idóneo. A partir de aquí, si siendo un pequeño player, una pequeña empresa de distribución de alimentación, por ejemplo, ¿cómo nos podemos enfrentar con estas grandes empresas de distribución? ¿Cómo debemos posicionarnos? Por ejemplo, yendo más allá y diciendo nombres, Mercadona ahora con el nuevo online va a haber una parte de fruta. ¿Cómo Comefruta va a enfrentarse a estas grandes distribuidoras? Bueno, yo creo que desde luego en producto hay aquí muchas oportunidades. O sea, si tienes producto propio, yo creo que al final tienes un activo, tienes un valor que lo tienes que conseguir materializar y llegar con él hasta el cliente final. Nosotros lo decimos mucho a los agricultores o incluso a las marcas que en el mundo de la fruta están haciendo muy poco esfuerzo, pocas de ellas están llegando al consumidor final. Dices, no puedes estar detrás de 4 intermediarios que te están controlando el cómo llega tu producto. Entonces tienes que hacer más esfuerzo por estar en el cliente final. Pero en la distribución también, en la alimentación hay mucho valor. Entonces no podemos obviar, dices, nosotros vamos con un modelo muy de nicho, del productor al consumidor y tal. Eso no es viable ni en todos los productos, ni siquiera en todas las frutas y verduras. Entonces hay cosas que sí, que son muy fáciles, como las naranjas, porque la gente compra 10 kilos de naranjas para zumo, pero eso no es viable para vender aguacates o chirimoyas, porque la gente no quiere comprarse una caja de lo que se pone plátanos, que se venden, o la mayorista funciona con cajas de 15 kilos, entonces la gente no quiere 15 kilos de plátanos. Entonces hay un valor en la distribución y en la compra en alimentación, que hay un montón de referencias y la compra media tiene un montón de productos. Y yo creo que hay muchos casos en los que se puede trabajar, vemos los casos extremos de los jamones, de las naranjas y tal, como si fuesen las únicas oportunidades, pero yo creo que allí agregando, al final, en unas y otras categorías, sí que hay cestas de compra interesantes que se pueden vender y se pueden distribuir, y tanto para los grandes, para los medianos y para los pequeños. Indagando un poquito más, he visto que participas en el blog y Comer Rentable. Sí. Súper interesante, soy muy fan del blog. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dentro del blog es un título que pienso que es muy necesario que todo e-commerce manager tenga en mente, que debemos ser rentables, porque a veces nos centramos en el marketing, en el producto, y qué pasa con los números. Entonces, tenemos hoy la suerte de contar contigo y que además tengas un e-commerce que sea rentable. Si tuvieras que decir 3, 4 tips para estos nuevos proyectos que están surgiendo ahora, o distintos e-commerce managers más CMOs, más de perfil marketingianos, ¿qué tips darías para ser rentable? ¿En qué nos debemos fijar y controlar? Muy bien. Hombre, claro, el e-commerce rentable es un proyecto al final de difusión de contenido, ¿no? Un poco como lo que estamos aquí. Entonces, dices, nos metimos, Jorge y yo, que somos amigos, hemos dado clases en muchos MBAs y en varias escuelas de negocio y tal, viendo un poco que había gente, muchos jóvenes y otros no jóvenes y tal, pero que pasaban por MBAs, se aventuraban a montar sus proyectos de e-commerce y que luego metían dinero y no conseguían sacarlos adelante, ¿no? Entonces, en base a esas malas experiencias, digamos, hay algunas cosas que se pueden aprender y sin gastarte mucho dinero puedes ver si tu proyecto funciona o no funciona. Entonces, hay actores que al final ganan dinero con
bueno, con cosas que al final no son negocio. Entonces dices, bueno, pues hay campañas que no van a funcionar nunca, pero dices, te has de gastar 5.000 euros para probarlo. Dices, nosotros somos muy de prueba y error en pequeño. Dices, hoy en día yo creo que lo que nos permite este mundo digital es segmentar muy bien, hacer los números y gastar muy poco. Antes, para hacer una campaña de marketing, por poner un ejemplo, pues tenías que gastarte decenas de miles de euros, y es decir, televisión o radio o prensa escrita, y todo era muy caro. Ahora puedes hacer campañas con muy poco coste y puedes medir muy bien si eso va a funcionar o no, gastándote 100 o 500 euros o cantidades mucho más pequeñas. Y con eso decir, esto no funciona o esto no funciona. Entonces el primer consejo es no meterse en grandes gastos si no has medido antes lo que hablábamos antes, cuáles son tus CPAs, cuál es tu lifetime value, unas variables mínimas para ver si el negocio puede funcionar. Y bueno, y luego, claro, el otro mundillo que es complicado, que es el del hacer crecer un negocio para pasarle la pelota al siguiente, ¿no? Eso también lo hemos visto en muchos proyectos, y al final es un modelo que en e-commerce rentable pues no nos gusta, y estamos un poco decir, oye, que tenemos que hacer negocios sostenibles, y sostenibles es que el cliente pague al productor, al inversor, al de la empresa, y no puede ser esto negocios que no son rentables y que vamos pasando la pelota al siguiente, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si conseguimos la siguiente ronda, y si consiguiendo no sé cuántos millones de usuarios que les ponemos un valor aquí que más o menos es ficticio, pues no está basado en la rentabilidad de ese usuario, sino en otros parámetros, pues se lo coloca al siguiente. Entonces ese modelo, que es un modelo de éxito en algunos casos, o que alguna gente lo entiende como modelo de éxito, porque sí es verdad que hay muchos que hacen dinero por el camino con eso, pues no es el modelo que nos gusta a nosotros. Entonces vamos al modelo rentable desde el principio, o sea, que medir y analizar si eso es rentable. Muy buen punto de vista. ¿Negocio rentable por sí solo o negocio de ronda en ronda? ¿E-commerce preferido para comprar? De la alimentación, pues un poco los que te decía. He probado también, lógicamente, Amazon. Bueno, pues no, desde luego es otra historia. Yo no lo veo en el tipo de alimentación que vendemos nosotros. Es otra cosa, es otra experiencia, otra cosa que a lo mejor tiene su mercado, y no digo que no tengan éxito en la alimentación algún día, pero no lo veo. El Mercadona supongo que acabará haciendo las cosas bien. Ha habido mucho tiempo que no lo han hecho bien, pero supongo que tienen muchos recursos y acabarán haciéndolo bien. También es verdad que en el fresco, incluso en el físico o en el que conocen, les cuesta mucho, o sea que no es un producto fácil. Entonces, bueno, yo ahí tampoco tengo demasiada confianza en el tradicional, tal y como están haciendo las cosas hoy por hoy, pero yo creo que en unos años sí acabarán haciéndolo bien. José Luis Montesino, uno de los e-commerce pioneros en España y de los primeros en tener de alta la cuota de suscripción para comprar alimentación vía online. Por lo tanto, hoy agradecemos que haya venido y que nos haya explicado este caso de éxito, y que además es rentable. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros, David. Encantado. Igual.